Vamos a Juan capítulo 6, versículos del 1 al 15. Cuando lo tenga me dice amén. Juan 6, del 1 al 15. ¿Lo tenemos, mi familia? Amén. Dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud, pues veía las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús alzó los ojos y viendo que gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracia, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todos los que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Versículo 14. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. El tema para esta mañana es: ¿por qué buscas a Jesús? Hermanos, la vida cristiana no nos libra de enfrentar necesidades reales. Si yo le pregunto a usted si ha venido con necesidades, todos me dirían: sí, pastor, tengo muchas necesidades. Es más, vengo todavía trayendo necesidades desde el año pasado. Así que muchos de nosotros vivimos con una carga diaria, presiones económicas, hay deudas. Bueno, ya se acerca, ya pasó Navidad y toda esta época, ahora es que se acerca los estudios, el colegio, ya estamos con las cargas económicas de los libros, de las matrículas. Tenemos presiones entonces económicas, salud quebrantada, luchas familiares, probablemente matrimonios casi que están por divorciarse, o se vive un ambiente frío dentro de esas familias. Y por supuesto, deseos no cumplidos. Es natural como cristianos que anhelemos que Dios intervenga, pero no de una manera simple, sino que quisiéramos que Dios interviniera de una manera poderosa, que se movieran los cimientos de nuestra vida y que nosotros viéramos cosas sobrenaturales. Sí, pero las cosas no suceden de esa forma. De hecho, muchos buscamos o buscan muchas veces a Dios para que intervenga de esa forma con oraciones intensas. Muchos ayunan por eso. Oraciones fuertes de insistir al Señor. Esperanzas sinceras ante Él. Pero también, y sin darnos cuenta, podemos estar buscando a Jesús. Y podemos caer en este problema, mi familia. Podemos estar buscando al Señor no por quién Él es, sino por lo que esperamos que haga por nosotros. Y aquí donde debemos de tener mucho cuidado en este año, bueno, y en el resto de nuestras vidas. Y ese era el ambiente en el que Jesús se movía. En el capítulo anterior, o sea, en el capítulo 5, había sanado un paralítico en el día del reposo, pero en el evangelio de Mateo nos da otro dato. Y es que venía él dando muchas sanidades y acababan de asesinar y de matar a su primo, a Juan el Bautista. Venía entristecido, venía con muchas cosas en la cabeza el Señor. Pero en el capítulo anterior, en el 5, Él venía de hacer muchos milagros y de hablar
de las parábolas y de descifrar las parábolas, que lo que hace es desatar una persecución religiosa. Y a partir de ese milagro, Jesús declaró con claridad su divinidad, que Él tiene autoridad de dar vida y ejecutar juicio como el Hijo de Dios. Eso obviamente les molestó a los líderes religiosos y desde entonces buscaban para matar al Señor. Pero mientras los líderes religiosos lo rechazaban, las multitudes lo seguían. Mientras estaba esa persecución, una gran cantidad de gente se daba cuenta de los milagros del Señor y eran testigos de los milagros, por lo tanto lo seguían al Señor donde Él fuera. Ahora, no lo hacían porque entendieran esta gente entendiera la identidad del Señor, quién era Él, sino porque veían señales, veían milagros, endemoniados eran liberados, daba vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no buscaban un Salvador, sino al hacedor de milagros. Esa confusión se mantuvo incluso después de la alimentación de los 5,000 en los versículos que siguen. Jesús confronta a la multitud por buscarlo solo porque comieron y se saciaron. Y Él les declara más adelante que Él es el pan de vida enviado del cielo. Y esta enseñanza fue demasiado para esta cantidad de personas que toman la decisión de retirarse, se retiran. Y ya en el capítulo 7, en el capítulo que continúa, está en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Y esto hay que poner mucha atención porque nos sirve para el sermón. Estaba en la celebración de la fiesta de los tabernáculos, que recordaba la provisión de Dios en el desierto. El debate sobre Jesús continúa acerca de quién era Él. Por eso es importante que estemos y recordemos este capítulo 7, que es la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué continúa el debate contra el Señor? Porque unos decían que Él era bueno y otros decían que no, Él engaña al pueblo e infringe la ley. Entonces había mucha expectativa, pero muy poca comprensión espiritual de acerca realmente quién era el Señor. Jesús se mostraba con claridad, pero las personas seguían proyectándose en que tenían más necesidades que de buscarlo a Él realmente. Estaban por encima sus propios deseos de saber quién era realmente el hombre que estaba haciendo esos milagros. Jesús estaba revelando su identidad divina, pero esta cantidad o esta gente respondía con expectativas equivocadas. Así que en esta mañana, mi familia, con este sermón, yo quiero que seamos exhortados, pero también que nos centremos en algo, porque Jesús es el único que realmente necesitamos. Creamos y vivamos para Él por quien es y no por lo que da o por lo que Él da. Así que vamos a los primeros 5 versículos, vamos a leer del 1 al 5 y vamos a ver cómo Jesús conoce la necesidad real de cada persona. Versículos del 1 al 5. Dice así: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veía las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia Él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Ok. Jesús había salido de Jerusalén con sus discípulos y cruzó al otro lado del lago de mar de Galilea. Venía cansado. Venía de hacer muchos milagros, como lo dijimos anteriormente. Pero la gente lo seguía. Pero no lo hacían por amor o por devoción a Él ni por fe. Lo seguían porque habían visto cómo y las grandes cantidades de personas sanas. Así que eso les llamaba la atención a toda esta cantidad de personas. ¿Por qué? Porque querían seguir viendo más milagros. Querían ver más cosas sorprendentes. Pero no estaban buscando a Jesús por quien Él era. Lo buscaban por lo que Él les podía hacer, les podía dar.
Ahora bien, Jesús, nuestro Señor, no los rechaza, ni mucho menos los aparta, pero tampoco se deja engañar por ellos. Él sabía por qué esa cantidad de personas venían. Él conoce perfectamente lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Él conoce tus necesidades. Cada uno de los que estamos acá, Él sabe qué necesidad tenemos cada uno de los que estamos sentados. ¿Qué necesitamos? ¿Qué anhelamos? Etcétera. Y así como veía la necesidad externa de esa multitud, que era hambre, cansancio, confusión, también veía la necesidad más profunda del corazón de todos ellos, que estaban lejos de Dios. Su fe estaba mal dirigida, sus expectativas estaban equivocadas, y lo vamos a ver más adelante. Así que Juan menciona que la Pascua estaba cerca. Ese detalle, como lo dijimos anteriormente, no está ahí por casualidad. La Pascua era una de las fiestas más importantes para los judíos. Usted se recuerda que recordaba cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo los había librado con poder y cómo les había provisto del alimento. ¿Qué les había dado? Si se recuerdan, el maná del cielo, cuando estaban allá en el desierto. Y ahora, ojo, con esta celebración en el ambiente, Jesús va a hacer algo que les va a recordar esa misma historia, pero ellos no van a entender lo que significa. Así que viene el Señor, sube al monte, como lo digo, está cansado, viene a hacer milagros, está por atardecer, anochecer, y ve la gran cantidad de gente. Él se sienta con sus discípulos, levanta los ojos y dice: wow, qué multitud la que viene. Ahora, él ya sabía que venían, pero cuando los ve acercarse, hace algo muy interesante. Veamos el versículo 5. Le hace una pregunta clave a Felipe. ¿Qué le pregunta? ¿Dónde compraremos pan para que coman esto, Felipe? ¿Ah? Felipe. Jesús pregunta: ¿qué hacer? ¿No le parece algo extraño? Pero él ya sabía lo que iba a hacer. Le hace esta pregunta clave a Felipe: ¿dónde compraremos pan? Pero no es una pregunta práctica, es una pregunta con propósito, una pregunta profunda. Jesús no lo hace porque no sepa qué hacer. Él sabía perfectamente lo que iba a hacer, obviamente. Él es Dios. Pero había un propósito que quería que Felipe pensara e hiciera. Quería enseñarle algo a ese hombre. Quería mostrarle algo que él no estaba viendo. Porque en el fondo no era solo, ojo, no solo era la multitud que tenía necesidad. Felipe también tenía necesidad. Felipe necesitaba aprender a confiar en el Señor. Si yo pregunto: ¿usted confía en el Señor? Probablemente me diga que sí, unos tal vez con un poco de duda. O para los que son bastante teólogos o pensantes, se hacen la pregunta: ¿qué es confiar? Esta pregunta fue una oportunidad. Jesús estaba formando el corazón de sus discípulos. Les estaba enseñando que las situaciones difíciles no son momentos para depender de uno mismo, sino para mirarlo a Él. Felipe aún no lo veía claro y Jesús estaba a punto de mostrárselo. Jesús conoce la necesidad real, hermanos. Esa necesidad el Señor la ve mucho antes de que se diga. La entiende antes de que la persona la exprese. Dios sabe lo que está pasando en tu vida, tus frustraciones, tus tristezas, tus decepciones, que ya quieres tirar la toalla muchas veces, que te levantaste hoy diciendo: ay, tira a la iglesia, ¿qué voy a ir a hacer? Las cosas no cambian.
Pero el Señor no solo ve multitudes, como lo dijimos, no solo ve personas con necesidades, ve tu corazón. Y cuando te prueba, no es porque no sepa qué hacer, es porque quiere que tú veas que veas en quién estás confiando, a dónde estás poniendo tu confianza. Iglesia, piensa en algo, piensa en dónde estuvo puesta tu confianza este año que acaba de terminar. Haz un examen personal. Detengamos un momento. ¿Dónde estuvo puesta tu confianza? En el Señor, pastor. Ok, y tus decisiones y en el hacer mostraban que tú dependías de Dios, que confiabas en el Señor. Haz un examen. Hermano, en este nuevo año que estamos iniciando, ¿dónde estás poniendo entonces verdaderamente ya tu confianza? Por eso es que traemos necesidades desde el año pasado. Pruebas las estamos cargando todavía, no solo el año pasado, probablemente 5 años atrás. ¿En qué vas a poner tu confianza cuando llegue la necesidad? Si no es que si ya estás en pruebas, entonces ¿en quién estás confiando? Una vez más hago esa pregunta. Quizás estás como Felipe. A veces, antes de proveer, Jesús quiere formar. Me acuerdo de una jovencita que me dijo hace años: pastor, me quiero casar. Ya estoy lista, me dijo. Ah, vaya. ¿Y podés hacer huevos? No tanto, pero sí los puedo hervirme. Jesús quiere formar primero. Quiere descentralizarnos a nosotros mismos, de nosotros mismos, para que Él venga a impactar de verdad todo lo que hacemos en nuestra vida. Y siempre en la misma necesidad nos está llamando a confiar en Él. Felipe no supo cómo responder. No pensó en Jesús como la respuesta. Y no fue él, y no fue el único. Andrés también lo intentó, pero se detuvo Andrés. A pesar de estar con Jesús, todavía no confiaban plenamente en Él. Habían caminado con el Señor, venían de ver milagros, venían de ver el paralítico sanado, y todavía ellos estaban dudando. Y eso es lo que veremos ahora. Jesús no los reprende, Jesús no los desecha. Mire cómo es nuestro Señor, sino que actúa con mucho amor, con mucha gracia. Jesús muestra que Él puede hacer mucho, incluso cuando no hay casi nada. Les va a mostrar eso a estos 2 discípulos, porque ante la gran cantidad de personas, realmente la enseñanza más profunda era para ellos. Así que vamos al segundo punto. Leamos los versículos de 6 al 13 y vamos a ver cómo Jesús es suficiente ya en la escasez. Versículos del 6 al 13. Dice así: pero decía esto para probarlos, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no le bastarían para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que los hombres se recostaron en un número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracia, los repartió a los que estaban recostados, y los mismos hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Hermanos, la Biblia menciona que la cantidad de personas que estaban reunidas eran de 5,000. La palabra usada, eran 5,000 hombres. La palabra usada para hombres aquí específicamente se refiere a varones adultos, no a personas en general, ni incluye mujeres o niños. ¿Qué significa esto? Esto significa que el número de 5,000 solo incluye cabezas de familia o varones adultos, y no contabilizaban a las mujeres, a los niños ni a los ancianos. A los ancianos, si no eran considerados varones responsables del hogar.
Por tanto, el número total de personas presentes podría haber sido entre los 15,000 y 20,000 personas. Una cantidad inmensa. No todos les gustaba la pizza, hermano. Habían gustos diferentes. Hacía calor, ya estaba atardeciendo, estaban cansados también. Este mismo detalle lo menciona también en Mateo capítulo 14, versículo 21, y dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este detalle es importante porque si aún es difícil alimentar 5,000 personas, te imaginas ahora hacerlo para 15,000 o 20,000. Una logística tremenda. ¿De dónde vamos a sacar tanta comida? Entonces, volvamos al versículo 5. Jesús le pregunta a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Y el texto inmediatamente en el versículo 6 dice: esto decía para probarles, porque él sabía lo que iba a hacer. Así que no era un enigma para resolver, era una prueba para Felipe. Una oportunidad para formar bajo su gracia a un discípulo. Es que Felipe, hermanos, hablemos un poco de Felipe. Felipe era el típico hombre lógico, cuadriculado, creyendo poder resolver a través de la lógica, de lo que se ve y de lo que tiene enfrente. No, es que eso no puede ser así, porque si no se alinea Marte con Neptuno a las 3:25 con 48 segundos, no va a resultar, porque Marte se tiene que alinear después con Saturno y con el Sol, y si no, las cosas van. Pues, ¿usted conoce personas así? ¿Verdad que sí? Pues ese era el típico hombre, lógico, a través de lo que ve, de lo que está enfrente. No se da cuenta que cayó en el negativismo, en el pesimismo. Pero era el discípulo del Señor, y ese discípulo era el que el Señor quería formar. Veamos quién y cómo era el carácter también de Felipe. Continuemos con este. Era uno de los 12. Fue el primero que, según Juan, en el capítulo 1, versículo 45, llevó a otro, a Jesús, a Natanael. O sea que era evangelista. Era muy bueno evangelizando. Llevó a Natanael ante los ojos hasta la presencia del Señor, reconociéndolo como aquel, también él reconociendo a Jesús como aquel de quien hablaba Moisés y los profetas. O sea, es decir, que Felipe tenía conocimiento de la Escritura, era un teólogo, era buenísimo predicando, pero todavía le faltaba confianza en Jesús. Y esa no fue la única vez que Felipe mostró este tipo de incredulidad. Más adelante, en el capítulo 14, después de haber pasado el capítulo 5, en el capítulo 14, en la última cena, le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El típico ver para creer. Y Jesús le responde con tristeza, el versículo 9: tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, no me ha conocido, Felipe. Ese es el Felipe que está frente a Jesús. Felipe conocía a Jesús como alguien diferente, pero aún no lo entendía, ni lo había llegado a conocer en su plenitud como Dios. Su fe estaba presente, pero era débil. Y mire, pero Jesús no lo desechó, sino que lo discipuló. Y después de la resurrección, vemos a otro Felipe diferente, perseverando con los apóstoles, esperando en el Espíritu Santo en Jerusalén, en Hechos capítulo 1, versículo 13. Felipe, el que antes calculaba, ahora ora y espera, le sirve al Señor, bautiza. Su fe había crecido, no fue perfecto, pero sí fue transformado por el mismo Señor. O sea que valió la pena la enseñanza que estuvo, el discipulado que le dio el Señor. Así que vemos a Jesús frente a Felipe, haciéndole la gran pregunta de su vida. ¿Y es por qué? Porque esta respuesta iba a impactar a más de 15,000 personas. El versículo 6 dice: ¿dónde compraremos pan? Jesús no le preguntó cuánto cuesta, ni qué tenemos
O sea que Felipe le estaba dando una respuesta diferente a la pregunta del Señor. ¿Dónde compraremos? Y él le contestó ¿con qué? Con cantidad. ¿Dónde? Le dijo el Señor. Es decir, ¿a quién acudirás en este momento de necesidad, Felipe? Ahora, usted y yo sabemos la respuesta correcta. Señor, tú eres el proveedor, tú eres el pan del cielo, de ti vendrá lo necesario. Esa era la respuesta que podríamos haber esperado. Pero Felipe no pudo ver eso. Todavía estaba siendo formado. En lugar de mirar al que tenía enfrente, al Creador mismo, Felipe respondió con números. Su respuesta, versículo 7, 200 denarios le dice. ¿Dónde? Ay, ¿a dónde podemos comprar pan? 200 pesos tenemos, Señor. $2, pues. 200 denarios no bastaría para que cada uno recibiera un pedazo. La pregunta de Jesús apuntaba a la fuente, pero la respuesta de Felipe se enfocó ¿en cuánto? En la cantidad. Jesús habló de dónde, Felipe pensó en cuánto, en relación a lo que veía y en relación a lo que tenía. Felipe hace cálculos, hermano. Mire el tamaño de la necesidad, mide el presupuesto. Hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a ver acá, vamos a ver acá, vamos a hacer acá. Hoy no vamos a comer acá, hoy vamos a... midiendo el presupuesto frente al Señor y saca una conclusión humana. Lo que no hace es mirar a Jesús como suficiente. Pero hay otro detalle en la respuesta de Felipe. 200 denarios. Pero después, ¿qué dice? No bastarían. Esto no solo es un dato económico, un buen presupuesto del hombre este. Es un reflejo del corazón de él. Felipe respondió con pesimismo, con negativismo. Ya tenía en mente la cantidad y aún eso le parecía inútil. Su cálculo vino acompañado de incredulidad. Tenía algo, pero lo consideró nada. Y así reveló su verdadera intención, su verdadera mirada, que estaba puesta en lo que le faltaba, no en quién estaba presente, no en quién estaba hablando. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos Felipes y Felipas hay acá sentados? ¿Cuántos Felipes actuamos así? Calculadores. El Señor nos dice en su palabra esto, y nosotros todavía cuestionamos, calculamos, presupuestamos, confiamos más en lo que tenemos presente que en lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Ahora, luego interviene el otro discípulo, Andrés. El versículo 9 dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. O sea, como que interrumpió. Aquí hay un muchacho que tiene 2 panes. 5 panes de cebada y 2 pescados, Señor. Ahora, iglesia, para tener la habilidad de persuadir a un muchacho que le dé su único alimento, es porque Andrés era bueno. Mire, no sé qué le pudo haber dicho, pero yo mejor asumo algo. Tal vez él creyó por un momento que Jesús podía hacer algo. Andrés ve una posibilidad, pero se detiene enseguida. Versículo 9, en la parte B, en lo que sigue dice, pero ¿qué es esto para tantos? Otra vez, la misma expresión. Pero ¿qué es esto para tantos? Esa es la tensión de una fe que quiere creer, pero tropieza con la lógica. No podemos afirmar que Andrés fue influenciado por Felipe, pero lo cierto es que tampoco mostró una fe firme. Aunque dio un paso, se detuvo en su razonamiento. ¿Qué es esto para tantos? Esta es la expresión de la duda y de una actitud de arrogancia para con Dios. De esa misma manera respondemos muchos de nosotros. ¿Qué es este trabajo para mí? Nada. Yo merezco estar aquí. No merezco estar ahora en ese lado. Eso no es nada para mí. ¿Qué es este sueldo para lo que me merezco? Esto no es nada. ¿Qué es este matrimonio para nosotros? Nada. No solamente pasa Felipe y Andrés, pasa también aquí con nosotros.
Así que Jesús actúa no por la fe perfecta de los suyos, sino por su fidelidad. Dios es fiel, hermanos. Jesús no responde a la duda con enojo, fíjese. Solo dice, mire, cómo es que nuestro Señor es tan precioso, Dios mío. Y nosotros lo hubiéramos agarrado del pelo a los Felipe y a la Andrea, como que fuéramos grandes espirituales. Mire lo que hace el Señor, versículo 10. Hace recostar a la gente. Toma los panes, da gracias y reparte. Igual con los peces. Y dice el versículo 11, mire qué poderoso. Dándole todo lo que querían, todo lo que necesitaban. El mismo Señor. Qué impresionante. Aquí toma para acá, toma más, venga. ¿Cuántos quiere? 5 más. Tome 10, tome. ¿Cuántos panes? Solo 2. No, ¿cuáles 2? Tome 20, tome. Y puedo uno más. Sí, dale más. Come bastante. Tome. ¿Qué es esto para tantos? Dándole, dice el versículo 11, todos los que querían, todo lo que querían. No era una ración a medias. No era una ración con medida, calculada, como los discípulos calculando, viendo cuánto. No. Proveyendo el Señor. Era una mesa abierta. ¿Por qué? Porque Jesús sacia. Jesús provee, Jesús multiplica. Y cuando todos terminaron, Jesús manda a recoger lo que sobró. 12 cestas, todavía sobra. 12 cestas. Cada discípulo lleva en sus manos una canasta llena. Ahora imagínense la cara de Felipe y Andrés. Así, mire. Y todavía para ellos. Qué vergüenza. Entonces, ¿qué es tanto para esto? Solo 200 denarios. ¿Cuánto? Qué tremendo la enseñanza para sus discípulos. Lo que era insuficiente ante sus ojos, ante estos hombres, fue más que suficiente en las manos del Señor. El milagro no dependió de sus ideas, argumentos, ni siquiera de su fe. Jesús no necesitó que ellos lo convencieran. Y eso es algo precioso, hermanos. Fíjese, si leemos bien el texto, Felipe nunca pidió un milagro. Andrés no clamó por más panes. O sea que ninguno de los dos hizo algo o dijo algo al Señor. Solo presentaron su visión limitada y Jesús obró de todos modos, alimentando a todos, sin importar cuál fuera la motivación por la que estaban ahí. A sus discípulos, sin embargo, les estaba dando una de las lecciones más grandes de sus vidas. Que más que un milagro, Él mismo es el único que realmente necesitamos. Por eso debemos creer en Él y vivir para Él, no por lo que da, iglesia, no por lo que te pueda dar, hermano, sino por quién es Él en tu vida. Amén. Esa debe ser nuestra mente. Jesús no esperó a que le pidieran algo correcto. Él decidió actuar y así es nuestro Salvador, fiel, generoso, suficiente, incluso cuando nosotros no lo somos ni lo merecemos. No necesitas una fe perfecta para acudir a Cristo. Lo que necesitas es mirar a aquel que nunca falla y acercarte a Él en fe. No perfecta, pero en fe. Andrés y Felipe no lo entendieron del todo. Solo trajeron lo poco que sabían y tenían, y aún así Jesús obró. No porque ellos lo merecieran, hermanos, sino porque Él es misericordioso. Cristo no necesita de tus planes ni tus recursos. Él no espera que tengas soluciones. Él es la solución. Si hoy estás mirando tu escasez de fuerzas, de esperanzas y de claridad, detente un momento. Mira a Cristo. Mira al Señor, Él es más que suficiente, más que tus propios recursos, tus propios contactos. Cree en Él, no por lo que puede darte, sino por lo que quién es Él, nuestro Señor. Probablemente haya peticiones que jamás te vaya a responder.
por soberano que es el Señor. Pero debes de entender que aún ahí Él ha sido suficiente para ti. Ahora, uno pensaría que después de un milagro así, la multitud respondería con fe y gratitud, pero en realidad no lo entendieron. Vieron la señal, pero no al Salvador. Y eso es lo que nos lleva al tercer punto. Leamos los versículos 14 y 15. Jesús va a rechazar algo. 14 y 15. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Después de un milagro tan impresionante, cuando la multitud vio lo que había ocurrido, su reacción fue natural desde la perspectiva humana, la reacción de la multitud. Creyeron que Jesús era el profeta que había de venir al mundo. Este título se toma de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Dice: un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Moisés profetiza que Dios levantará un profeta como él, uno digno de escucharse. Por eso es que esta gente comenzó a decirte el profeta. Pero cuidado, ver a Jesús como un profeta poderoso no es lo mismo que ver a Jesús como el Salvador crucificado y resucitado. La multitud reconocía en él a un gran profeta, alguien que venía de parte de Dios, pero no entendían su misión redentora. Esto se ve claramente en su siguiente versículo. En el 15 dice: y van a venir para tomarle y hacerlo rey. La multitud no esperaba la cruz. No pensaban en muerte, ni expiación, ni en el perdón de los pecados. Lo que veían era provisión y poder, milagros. Cuidado con estar aquí por los milagros. Milagros y poder. Y de inmediato pensaron en beneficio material, y no solo material, sino que político, porque esperaban un Mesías político. Y ese fue su error. No lo rechazaron, simplemente lo aceptaron según sus propias expectativas. Querían un líder terrestre, un Mesías político, un rey que solucionara problemas humanos, un proveedor que nunca falla, que cuando pide pan ahí les da el Señor, y mucho más de lo que ellos esperaran. Pero no estaban preparados para un Mesías crucificado, ni para un Salvador que supla nuestras necesidades más profundas, las del alma, a través de su muerte, a través de su resurrección. Jesús entendió perfectamente lo que estaba sucediendo. Él comprendió el corazón de la multitud y vio que su respuesta estaba centrada en una esperanza equivocada, en lo que él podía dar, en lo que podía hacer. Imagínense, si podía multiplicar pan y peces, ¿qué más cosas no podía hacer? Señor, aquí tengo 10 pesos, multiplícamelos. ¿Crees que me puedes dar hacerlo 100? Aquí tengo 100. ¿Crees que me lo puedes hacer 1000? No, aquí tengo 1000. ¿Crees que me puede hacer 1,000,000? Es que es lo que hoy hay en esto del evangelio de la prosperidad. Es tal igual. Multiplícame porque yo te doy porque tú me puedes dar más. Entonces, con quietud, con carácter y determinación, se retiró otra vez al monte él solo. Ni siquiera se llevó a los 2 discípulos. Él solo se retiró. Ese retiro no fue por cobardía o por debilidad. Fue una declaración del propósito de Cristo. No vino a ser rey según las expectativas humanas, sino a ser rey según el plan redentor del Padre. Eso lo cambiaba todo. Este pasaje nos enseña varias verdades entonces. La multitud reconoció la señal, pero no la misión. Ver un milagro, hermanos, no garantiza una verdadera conversión. La gente podía celebrar la multiplicación del pan y los peces y aún así no comprender quién estaba frente a ellos.
¿Qué más nos enseña? Que la multitud puso sus expectativas en lo que Jesús podía dar, no en quién era Él. Vieron pan, vieron provisión, vieron poder, pero no vieron al Salvador. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque pueden seguirlo por bendición, pero no por fe. No porque crean de que Él es es el Redentor, el único Salvador. También aprendemos que Jesús rechazó ser malinterpretado o manipulado. Él no se deja manipular, iglesia. Él no se deja coronar como un rey humano. No se deja usar como proveedor, como el Dios de la emergencia, Cruz Roja, Dios bombero, que cuando tengo necesidad oro, que cuando tengo una aflicción voy a la iglesia, acudo a Él. No. Él se presenta según el propósito del Padre, no según las peticiones del momento, ni la manipulación del hombre, ni las peticiones de los seres humanos. Él no permite que sus planes sean alterados por los deseos pecaminosos humanos. Hermanos, puede que tú también, al igual que esa multitud, hayas o estés buscando a Jesús por lo que pueda hacer por ti. Puede que estés más interesado en qué recibes que en quién es Él. Y así hay muchos en las iglesias. Así hay muchos pastores. Este es un malentendido espiritual y peligroso. Jesús no vino para llenar nuestras expectativas humanas de comodidad. Él vino para redimir tu corazón, para formar fe en tu alma, para darte vida eterna, para que conozcas quién es Él, quién es el Padre, para que camines con Él hasta el último momento de tu vida. Y eso no significa que vas a estar cómodo y vivir con grandes cosas. Dios es bueno. Su palabra está llena de versículos de que pidamos, vamos a Él, que Él es bueno. Él nos provee de lo necesario. Él no se deja manipular por nuestros deseos, ni de nadie. Si lo buscas solo por lo que Él pueda darte, corres el riesgo de perder de vista al Salvador mismo. Entonces, mi hermano, este texto nos llama a seguirlo por quién es Él, no por lo que creemos que pueda darnos. Esto es una verdad que debe mantener en tu mente, en tu corazón este año y el resto de tu vida. Y aquí debemos detenernos por un momento, porque lo más grave de esa multitud no era su hambre, sino que era su ceguera espiritual. Querían a Jesús, pero a su manera. Un Jesús que ellos estaban inventando. Y ese es el corazón del pecado: pretender usar a Dios, no adorarlo, no obedecer a su palabra. Buscar a Cristo solo por lo que nos conviene, pero no rendirnos ante su señorío. Ese pecado sigue vivo hoy, incluso en los que caminamos con Él, junto a Él. Felipe y Andrés lo vieron todo. Vieron, ¿qué más no vieron estos dos hombres? Aún no creían con claridad. Y ahora nosotros, ¿cuántas veces nos acercamos al Señor no por amor, sino por interés? Pero aquí está la gracia de nuestro Señor, que no nos abandona por eso. Sí nos confronta, sí nos moldea a la imagen de su Hijo, nos forma, dándonos su palabra, dándonos su amor con gracia. Nos llama a creer y a crecer para gloria de Él. Ahora bien, iglesia, debemos de contemplar lo que Jesús mismo dice acerca de sí, pero que no caigamos para que no caigamos en esa misma confusión. Y eso nos recuerda una escena mucho más antigua. Se la voy a contar esta historia. En tiempos de hambre, un hombre del campo trajo al profeta de Dios unos panes de cebada. No eran muchos, pero era todo lo que tenía. El profeta le dijo a su siervo: dáselo a la gente para que coman. El siervo respondió: ¿cómo voy a alimentar a 100 personas con esto? Pero el profeta insistió: dáselo, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42 al 44. Eliseo multiplica panes, aunque en menor escala. Y así fue. Comieron todos y sobró.
No porque eran muchos, sino porque Dios proveyó. Ese milagro fue real, pero también fue una sombra de algo mayor. Porque un día Jesús mismo no solo multiplicó pan, se ofreció como pan. Él no esperó que lo entendieran ni que pidieran un milagro, simplemente actuó por gracia. Y es ahí donde entendemos el corazón del evangelio. Yo soy suficiente no por lo que tú puedas aportar, sino por lo que yo ya he entregado por ti. Y es aquí donde Él se revela con palabras que transforman. Dice el versículo 11: entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, recostados, y los mismos hizo con los pescados, dándole todo lo que querían. Este versículo, hermanos, en su sencillez, revela la esencia del evangelio. Lo que pasó acá no fue un show, no fue para impresionar, fue un acto de gracia silencioso y generoso. Jesús toma el pan, da gracias, y Él mismo, dice el texto, personalmente lo reparte a los 5,000. No solo estaba alimentando cuerpos, estaba apuntando a una realidad eterna. Él no vino solo a dar pan, vino a ser el pan de vida. Ese acto de tomar y repartir anticipa la noche en que Él tomaría el pan en la última cena y diría: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Lo que ocurre en esta escena no es solo un milagro de provisión, es un adelanto al sacrificio de nuestro Señor, donde Jesús ofrece como el alimento, el único alimento que satisface el alma. El pan multiplicado, hermanos, saciaba, pero solo por un día, solo fue ese momento. Pero el pan del cielo, Cristo mismo, sacia para vida eterna. Como Él mismo lo dice en Juan 6:35, más adelante: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y más adelante, en el versículo 51 nos dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, ¿qué va a pasar? Vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Él no vino, hermanos, solo a darnos cosas. Vino a darse a sí mismo. El milagro apunta a algo mayor. No basta con admirarlo, no basta los panes, los peces, sino hay que creer en aquel que fue partido por nosotros en la cruz. Él es nuestro proveedor, es quien nos sacia de su presencia, el que nos sacia de su propia vida en nosotros. Él es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Hermanos, así que, iglesia, el milagro ha sido mostrado, el pecado ha sido confrontado, Cristo se ha revelado como el pan que da vida eterna, y 2 de sus discípulos, Felipe y Andrés, fueron parte directa de esta lección, que fueron transformados. Sus dudas, su visión limitada, sus silencios, todo fue parte de una formación de fe, a que confiaran en Él como el todo suficiente. Jesús no solo proveyó pan, estaba moldeando corazones, y esa misma enseñanza es para nosotros hoy. Así que ahora la pregunta es esta: ¿cómo podemos responder al pan verdadero? ¿Cómo respondo yo ante mi Señor? ¿Cómo debemos de responder como iglesia? Dice el versículo 12: cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Este versículo, aunque parece una instrucción logística, refleja varias verdades que aplican ahora a nuestra iglesia. Jesús da la orden ¿a quiénes? A sus discípulos, no a la multitud. Llama a los suyos a actuar y responder a su obra. Les manda valorar lo que Él ha hecho, lo que Él ha provisto, con diligencia, con reverencia, con santidad. Es por eso que ahora nosotros, no comiences, hermanos, este año buscando a Jesús solo por lo que te pueda dar. Hermanos, búscalo por quien Él es en tu vida. Dios mismo, suficiente, glorioso. Cuando enfrentes escasez, no calcules sin fe.
Dios no te pide que soluciones todo, sino que confíes en Él con lo poco que tienes. Como Felipe, Él está formando tu fe. No subestime lo que Cristo puede hacer con obediencia sencilla. Andrés no trajo una solución perfecta, pero trajo lo que encontró. Jesús lo usó. Sé responsable con lo que tienes y úsalo para su gloria. Tienes trabajo, cuídalo. Tienes esposa, ámala. Tienes esposo, respétalo, sírvele. Dios ahí se va a glorificar. Jesús sigue siendo suficiente hoy, aun cuando no veas un milagro. Su presencia, su palabra y su cruz son lo que más necesitas. Eso no significa que Él no cuida de ti o que no vaya a proveer a tus necesidades, porque sí lo hace. ¿Cuántos comieron y cenaron el 24 y el 31? Y comieron bien muchos. Se repitieron en todas las casas. No eran nada los 5,000. Y no solo ese día. Si yo te pregunto, ¿todo el año ha sido Dios tu proveedor? Nadie me diría no. En medio de tus peores necesidades, que has llorado, has dudado, te has frustrado, te has ido solo quizás en el carro llorando, frustrado, Dios ha estado ahí, hermano. Y te ha provisto. Sé diligente. Levántate, haz tu parte. No seas haragán. Ponte de pie, trabaja. Y lo demás Dios lo usará. Esa es parte de nuestra fe. Si tu matrimonio está roto, seco o al borde del divorcio, escucha esto. Jesús no esperó a que todo estuviera en orden para actuar. Él obró en medio de la necesidad y sigue haciéndolo hoy. Aunque vea solo migajas de amor, aunque parezca que ya no queda nada, hermano, confía, entrégale todo eso al Señor. ¿Qué te puedo decir más que eso? Yo he visto matrimonios restaurados por la gracia del Señor. Confía en Él. Él no solo multiplica panes, Él restaura matrimonios y transforma vidas. ¿Crees eso? ¿Crees eso? Eso sí, no pongas tu esperanza en cambios inmediatos. Pon tu esperanza en aquel que se dio a sí mismo por ustedes. Jesús es suficiente, incluso cuando el amor se ha enfriado. Inicia este año centrado en el pan de vida. No vivas buscando señales. Vive aferrado a tu Salvador. Que Cristo sea tu alimento diario. Medita en su palabra. Camina y dependa de Él. Aliméntate de Cristo cada día y no tendrás hambre espiritual. ¿Cómo se hace todo eso? Lee su palabra. Que no sea el libro de que más hablas y que tienes muchos ejemplares, pero sin abrir y leer. No digas que vives para Cristo si no te alimentas de Él. Ser cristiano evangélico no es solo hablar de Jesús, es vivir plenamente dependiendo de Él, de su palabra. Por lo tanto, discipúlate, discipúlate. Ya basta de dejar de ser un cristiano enclenque, raquítico. Discipúlate. Pide consejería bíblica donde tú sabes que estás luchando. Sírvele, sé generoso con tus ofrendas. Eso es depender de Dios. Y todos los que han venido caminando con nosotros y también a quienes hoy escuchan el Evangelio por primera vez, este mensaje también es para ti. Amigo y amiga que nos acompaña por primera vez. Jesús no vino principalmente a arreglar tus problemas temporales. Vino a resolver tu necesidad más urgente. Que tú estás perdido en tus delitos y pecados. Necesitas salvación. Él no es solo, es nuestra ayuda en la vida. Él es la vida para los que están muertos en sus pecados.
No lo busques como un proveedor, como un amuleto. Búscalo como tu único Salvador. Tu necesidad más grande no es física, no es el dinero, no es la pensión, no es tu comodidad. Tu necesidad más grande es espiritual. Sin Cristo estás vacío. Aunque tengas todo, estás vacío, no tienes nada. Tu eternidad es el infierno. Vas a perecer y vas a irte al infierno sin Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Él. Cristo fue partido en la cruz por nosotros, por ti, para darte vida. Cree en Él como tu Señor, como tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Y termino, amada iglesia, preciosa iglesia. Hoy que iniciamos un nuevo año, hemos visto más que un milagro, hemos contemplado al Hijo de Dios actuando con compasión, revelando su identidad y corrigiendo las falsas expectativas de una multitud y de sus propios discípulos. Felipe y Andrés aprendieron ese día que Jesús no solo provee, Él es el pan, Él es suficiente, Dios mismo. No lo entendieron todo en el momento porque Jesús los estaba transformando, lo estaba formando. Y esa misma lección es para nosotros. Jesús es más grande que cualquier milagro, más grande que tus planes, más grande que tus necesidades, que tus propios cálculos. Él no vino a darte lo que deseas, vino a darse a sí mismo. Iniciamos este año con esa verdad. Lo que más necesitamos no es un cambio de circunstancias, es estar centrados en Cristo Jesús, depender de Él. El Jesús que tomó pan, dio gracia y lo repartió, es el mismo que fue partido en la cruz para darnos vida, pues estamos en Cristo Jesús. Así que, hermanos, no olvidemos, porque Jesús es el único que realmente necesitamos. Creamos y vivamos para Él por quien es y no por lo que da. Amén. Vamos a orar.